El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Buena tarde, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿qué tal? Hace muchos días que no nos encontramos. Estoy muy contenta de estar acá. Hacía mucho que no veníamos, bueno, unos días, pero como siempre lo hacemos semanalmente. Se hizo largo, ¿no? ¿Vos qué tal, Landy? Muy bien. Con ganas, un poco cansada de la mudanza. Guau, estamos de mudanza, de hecho, eso iba a decir, ¿no? Estamos los tres de mudanza, las dos y el invitado que tenemos hoy, que bueno, es psicólogo, un gran amigo, compañero de la uni, psicólogo clínico, psicoanalista, Gerardo Nicolás Sánchez, que también está de mudanza. Bueno, chicas, un gusto estar acá compartiendo este espacio. Compartimos mucho, pero este espacio puntualmente nos quedaba pendiente y me encanta, a pesar de todas las circunstancias. ¿Qué tal la mudanza? ¿Cómo la llevan? Bien, e intensa. Es como deporte nacional en Cataluña, la mudanza. No sé cuántas veces me he mudado en Barcelona, ya desde que vivo acá creo que unas 7 quizás, seguro. Sí, yo la conté el otro día, unas 6, 7 también. Wow. Sí. Yo me voy a abrir una birra porque me lo merezco. Yo también porque hay que curar la resaca. Exacto, también. Sábado, bueno. Muy bien. Sí. Tenemos una fiesta de fondo que parece que lo hubiésemos puesto por gusto. Sí, que un poco sí, porque bueno, también da el ambiente, ¿no? De filosofía de bar, antifilosofía de bar. Y porque dentro de las fiestas justamente circulan unos personajes muy particulares. Creo que ya sospecho a quién te puedes referir, ¿no? Sí. Unos personajes peligrosos. Unos muy simpáticos. Encantadores. Sí. Dicen que hay un tipo de personaje, yo diría varios. Entre tantos, ¿no? Estaría bueno eso, hablar como de las diferentes formas, ¿no? Y vamos a hablar de los dones Juanes. De los Don Juanes, total. Don Juan, ¿no? Yo creo que también hay varios Don Juanes, ¿no? O varios tipos quizá de Don Juanes, pero es verdad que es una leyenda, ¿no? Una de las leyendas incluso de la historia universal, que ha tenido miles de interpretaciones, que ha sido reinterpretada y resignificada un montón de veces, pero hay algunas características que quizá se repiten en todo Don Juan, ¿no? No sé, ahora lo hablaremos. Sí, a ver, creo que se ha constituido un arquetipo ya, es como algo que le podemos meter muchos condimentos, pero igual hay algo de la esencia que siempre perdura, creo. Pero bueno, en la noche y en el día y en muchos lados hay varios personajes, creo yo, arquetípicos, entre los cuales el Don Juan sería un condimento, pero hay varios. Hay varios. El cuentito, por si la gente, algunos no lo conocen, ¿no? El cuentito famoso, que sobre todo en España, ¿no? Lo que sería la leyenda española, que también es, Don Juan es una leyenda española, que es una obra de teatro que escribió José Zorrilla, ¿no? Y es bastante importante para la literatura española. Y básicamente Don Juan Tenorio es un hombre que, corríjame si me equivoco, pero bueno, como yo la he leído al menos a la obra, que tiene cierta fama de hombre gentil, pero a la vez vil, ¿no? Y que siempre que se juntan entre los hombres, él da cuenta de sus hazañas, en las cuales siempre acaba peleándose con hombres, o matando a hombres incluso, y conquistando mujeres, ¿no? Mujeres que siempre se enamoran de él y él las va usando. De hecho, acá tenía como algo que lo saqué de la obra, un extracto, y dice, Don Juan, partid los días del año entre las que aquí encontráis. 1 para enamorarlas, otro para conseguirlas, otro para abandonarlas, 2 para sustituirlas y una hora para olvidarlas. 1 hora. Oh. Qué perra. Qué malo. Sí, la verdad que sí. Y además está bueno porque el Don Juan no parecería que fuera un don, ¿no? Que tiene este personaje. ¿Cuál es el don de Don Juan? Nos podríamos preguntar. ¿Cuál es? Sí. Que las enamora a todas, ¿no? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene, Don Juan? ¿Qué tendrá el petizo? Que a las mujeres la vuelve loca. Sí, total. Yo creo que el tema del Don Juan viene antes incluso de esa obra que nombraste, viene de la mano de Tirso, que es del siglo XVII. Es una cuestión española, en eso sí, pero mucho más vieja. O sea que el arquetipo, ha trascendido muchas sociedades, muchas épocas, y creo que cada época le ha ido dando su condimento a eso. También. Bueno, habría que preguntarse, y yo creo que vale la pena preguntarse si
nosotros damos por sentado, y ya lo dimos por sentado al empezar, de que existen los Don Juanes en nuestra época. Ahora, ¿realmente existen? ¿Con qué características? Porque hoy estamos en una sociedad muy particular, ¿no? Una sociedad en donde es muy cuestionado el arquetipo con sus características básicas, y incluso muy, muy cuestionado, no sé, la seducción a un nivel así, donde la mujer es pasiva para recibirla. O sea, hay que verlo, ¿no? O sea, en épocas del feminismo, de la libertad sexual, donde las cuestiones están constantemente como poniéndose en tela de juicio en relación al trato a la mujer, en relación a las reivindicaciones del deseo de la mujer. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que estamos en una época súper peligrosa, chicos. Más peligrosa que nunca. ¿Por qué? Porque hay mucho Don Juan encubierto. Es decir, como hay el discurso feminista, está este discurso, ¿no?, de deconstruidos y todo, se hacen los deconstruidos. Hay mucha gente que va por ahí por la vida haciéndose el deconstruido, haciéndose que yo soy feminista, yo voy a las manifestaciones, yo soy casi que del colectivo, ¿no? Y en el fondo son grandes Don Juanes, ¿no? Entonces, creo que hoy en día es más peligroso a veces detectar. Antes un Don Juan se reconocía a 10 kilómetros, ¿no? Era como, mira, ese es un Don Juan, ya está, ¿no? La generación de los baby boomers, de nuestros padres. Ahora, un Don Juan de nuestras generaciones o un Don Juan contemporáneo, creo que incluso puede engañar más, ¿no? Porque es como que tiene esta apariencia de hombre sensible, que está del lado de las mujeres, ¿qué tal? Pero, bueno, ojo, porque no está tan deconstruido como cree estarlo. Siempre hablamos con las amigas de afinar la puntería, ¿no? Porque últimamente las amigas están como, no, porque al principio es súper ultra simpático, primera red flag, ultra simpático con todo el mundo. El que siempre quiere estar como bien, sentirse deseado todo el rato, tanto por hombres y como por mujeres también, ¿no? Lo importante es que sentirse deseado y estar ahí, siendo visto, ¿no? Todo el rato. Y entonces, justamente, aparte de los mecanismos contemporáneos, es sumarse al discurso feminista, sumarse al discurso incluso ecologista, ser muy diplomático en cuanto a la política, pero meter bocadito, no sé qué, es como un tipo completo, ¿no? Parece. Y de repente, ¡zas! De repente el ghosting. O bueno, que podría ser una de las técnicas del Don Juan contemporáneo, ¿no? De que decíamos que va cambiando en función de la época. Puede ser, se habla mucho de esto hoy en día, ¿no? Como que sí. Yo creo que lo que ha permitido en realidad que exista hoy por hoy la figura del Don Juan, que esté encubierta, porque creo que esa es el punto esencial en nuestra época, que esté encubierto. O sea, porque todos sabemos que si esto aparece así en primera instancia, es realmente cuestionado y es realmente dejado de lado en nuestra sociedad. Ahora, existe. ¿Y por qué existe? Porque evidentemente hay algunas características de nuestra sociedad posmoderna, como por ejemplo la apuesta por el individualismo, ¿no es cierto? La apuesta por las relaciones efímeras, por la satisfacción inmediata. Hay muchas cuestiones de nuestra sociedad actual que de alguna manera le dan de comer, vamos a decir así, a este tipo de personajes. O al menos dan de comer a que una persona se posicione en ese lugar. Porque yo creo que, como dijimos, es algo, no sé si es algo que una persona encarna completamente, sino que tiene que ver con una posición, quizá. Total, y hay algo de nihilismo, yo creo, en el Don Juan, ¿no? Este hombre que cree quererlas a todas, ¿no? Y que quiere conquistarlas a todas, pero al final, obviamente, nunca está con ninguna. De hecho, la gran cuestión de Don Juan es que va de una en una, de relación en relación, sustituyéndolas, como él mismo dice, ¿no? Burlándose, en un principio es el burlador, pero es el burlador burlado, porque al final no lo quiere ni la madre. De hecho, la madre, María Zambrano, dice, de verdad, qué duro, ¿vale? Pero no, María Zambrano dice que hay algo curioso en la historia de Don Juan, es que jamás en ninguna de las interpretaciones que se ha hecho se menciona a la madre. Es como si Don Juan no tuviera ni origen ni fin, fuese una cuestión sin origen, ¿no? Y nadie lo quiere. ¿Qué pasa? Que al final sí que es verdad que el tema central de la obra es que el amor lo termina salvando de la muerte, bueno, ni siquiera de la muerte porque muere en realidad, pero claro, ¿qué pasa? Que Don Juan se enamora, o sea, se enamora de Doña Inés, o sea, que sí que hay una mujer que logra conquistarle, ¿no? O que logra al menos cambiar su cuestión de ir de una en una, como si todas fueran parte de una serie, de la serie de las burladas. Aparece aquí Doña Inés, que según María Zambrano, por ejemplo, es la que representa la Inmaculada Concepción, la madre, como una especie de pureza, representan la pureza, el amor, lo virginal, la virtud, ¿no? Todos estos valores,
por el contrario, don Juan representa el pecado, el vicio, todo lo contrario, ¿no? El goce, el placer, es un tipo que siempre quiere placeres y no hay freno para este hombre, ¿no? Es un hombre no castrado, por el padre de la horda primitiva, podríamos decir que es don Juan. Entonces, cuando él pide la mano de doña Inés, el padre le dice, no, ni loco, te doy la mano de mi hija vos, que sos un desastre, o sea, porque al final es esta la cuestión, por eso es el burlado al final. Nadie lo quería, o sea, los hombres se asombraban de sus hazañas, que están hechas más para la mirada del hombre que para la de las mujeres probablemente, pero nadie confiaba en él a la hora de darle la mano de una mujer, era como, no, ni loco. Entonces él desafía y lucha contra el padre de doña Inés, y bueno, al final termina muriendo, o sea, le terminan denegando totalmente esto. Él se tiene que ir a Italia, se exilia, se va a Italia y muere doña Inés de tristeza, como una especie de Julieta, ¿no? Muere de tristeza por no haber podido estar juntos, ¿no? Y él termina después muriendo, luchando, aparecen fantasmas, medio hamletiano esto, aparece el fantasma del padre de Inés, luchan, se confrontan en un duelo, tal, y doña Inés es la que lo invita a redimirse para ir al cielo, muy cristiano todo, y tener la salvación. Por tanto, hay aquí como una cuestión de que el amor al final lo salva de morir e ir al infierno. Del infierno, sobre todo. Yo creo que está bueno los condimentos que has nombrado, o sea, tomarte el tiempo de relatarlo, porque hay muchos condimentos que son súper interesantes y creo que hay que poderlos ir analizando. Uno, el tema de la amada, digamos, de doña Inés. Sí. ¿Qué pasa con esas mujeres que quedan enganchadas a esto, no? O sea, ¿qué pasa ahí? Después, por otro lado, el tema de la seducción. Otra pregunta, ¿todas las personas que seducen acaban llegando a ese punto de convertirse en don Juanes o hay algo que los separa? Porque la seducción en un punto es parte también de la sexualidad, de la vida amorosa, digamos. No tiene nada de patológico ni nada, pero hay algo, parece, en esta posición del don Juan que se fijase ahí y que no hubiera posibilidad de jugar algo más, me parece. Entonces creo que hay muchos condimentos que se vinculan, se enriedan para que la posición del don Juan se sostenga. Vamos a hacerlo así. Sí. Y han salido con... Me quiero meter un poco en lo privado de cada quien, porque justamente a mí, yo obviamente me he cruzado con don Juanes en mi vida. ¿Quién? Y sí que la posición de la persona siempre con respecto a la madre era problemática. Siempre había un problema. Y me acuerdo que cuando con el más fuerte, además que se llamaba Juan, claramente. Mi abuelo era Juan, era don Juan. Mi padre también se llama Juan. Y una repetición ahí desde que llegué a Barcelona me habré cruzado con unos 5 o 6 Juanes, que era uno. Tenés una maestría. Uno tras del otro. Sí. Que ya ahora viene uno que me cae bien y se llama Juan y le digo, no. Por donde entraste salí, porque no. Pero sí que me puse como a investigar un poco, ¿no? Cuando dejé una gran relación, en donde esta persona tenía que seducir todo el rato y que no se daba cuenta de alguna forma del daño que hacía, ¿no? Sí. Sobre todo por este placer o este goce de ser tan deseado o de ser querido y lo que se veía sí era como una falta total de compromiso con los demás, pero como de compromiso consigo mismo, de ser amado por sí mismo, ¿no? O sea, no me gusta decir la palabra autoestima, pero sí que había tipo carencias en cuanto a su propio valor, ¿no? Y sí que pues empecé a investigar un poco, salió por ahí la histeria masculina, salió por ahí el don Juan, salió por ahí la pregunta del don Juan o del histérico sobre también qué es ser mujer, ¿no? Y por eso ir buscando en cada mujer algo que le dé satisfacción y que nunca llega, ¿no? Porque ninguna es como tu madre, Juan. Entonces,
Nada, un poco eso, ¿no? Como la mirada a su propio valor y el conflicto siempre con una madre muy posesiva, muy aprensiva, una madre que era todo, ¿no? Era como esta doña Inés como la madre, como una madre que todo lo puede, ¿no? Esta madre como milagrosa, misericordiosa. Claro, que es como dice Zambrano, la Inmaculada Concepción, el representante de la Virgen María, que es al final una mujer que se supone que lo puede todo, ¿no? Que puede con todo, que sostiene a su hijo en brazos, ¿no? A Jesucristo muerto, ¿ah? Es como esta mujer que sufre también, sufridora por amor. Y yo creo que aquí hay algo del Don Juan, y es que le gusta, o sea, goza de alguna forma, de que sufran por él, ¿no? Es decir, de alguna manera, por eso las sustituye, las reemplaza, se olvida de ellas en una hora, como dice y tal, porque hay algo de él que sufran por él, confirma que lo aman, ¿no? O como confirma que al menos ha dejado una huella en ellas. Yo creo que ahí va la cuestión. Pero él no puede amar, él solo puede seducir y conquistar. O sea, es algo que pasa más en función de una lógica fálica, podemos decir, o lógica del tener, del poseer, del conquistar, pero del amor él no entiende nada, hasta que obviamente encuentra a doña Inés. Bueno, más o menos. Yo creo que la lógica esta de la que estamos hablando se sostiene únicamente por la vía de la idealización. O sea que esto implica que sí o sí hay ciertos atributos, ciertas características de la persona que ejerce ese rol, digamos, que están exaltados, digamos, a nivel de idealizados, y también hay una postura del otro lado de la persona que soporta esto, que también implica cierta idealización. Yo creo que no existe una cara sin la otra, o sea, son las dos. Sí. Y el punto es ese, justamente, yo creo que acá no hay posibilidad ni de tener. Yo creo que acá hay solamente posibilidad de ser, porque es justamente algo idealizado. El tener sería, bueno, yo me la juego por tal persona, esta persona no sé, no me gusta con tales cosas, me gusta con tales otras, me la banco, no me la banco, buscamos juntos la manera de cambiar, de darle vuelta al asunto. Bueno, es jugársela, es apostar un deseo. Y yo creo que la postura del Don Juan es justamente la imposibilidad de jugar ese deseo. Exacto, es sí. Erotizarse en lo preliminar, es solamente quedarse con la seducción preliminar. El deseo es lo que no se puede llevar a cabo. Total, y claro, exacto, el deseo y el amor en el sentido también en el encuentro con la otredad, porque esa es la cuestión también acá. Al ir de una en una, siempre con otra, ¿no? Siempre en una serie de las mujeres burladas, al final él evita conocer o enfrentarse a la otredad absoluta, ¿no? Es decir, conocer a una mujer que efectivamente sería no una parte de la serie, sino una mujer que es otra, ¿no? O otra para sí misma, claro. Incluso, ¿no? Esto es lo que creo que Don Juan, a lo que Don Juan rehuye totalmente, a encontrarse realmente con un otro, con una otredad que lo interpela y que le frena un poco esta serie. Ahora, me interesa muchísimo el punto que tocaba Gerard, porque es verdad, ¿no? Como, ¿qué pasa con estas mujeres? ¿Qué nos pasa? De todas hemos sido alguna vez doña Inés, que a veces sostenemos a este tipo de perfil de hombre, ¿no? Que cree o que creemos o le suponemos que puede tenerlas a todas, que a todas las enamora, Sobre esto ha habido muchas interpretaciones de Byron, de Schiller, Mozart tiene su ópera, ¿no? Que también es una especie de interpretación de la obra. Es decir, hay muchas personas, María Zambrano, que han hecho interpretaciones de esta cuestión. Y muchos le suponen a Don Juan cosas diferentes. Algunos suponen que lo que enamoraba a las mujeres, o sea, que el don de Don Juan era la palabra, la oratoria, por ejemplo, que era un gran seductor verbalmente a la hora de hablar, un gran orador, esto que te vende, que te engaña, ¿no? Y siempre está engañando y siempre está prometiendo cosas que no cumple. Eso también, al parecer, es una de las características de Don Juan, que promete y así enamora también, prometiéndoles a las mujeres que les va a dar algo, tal. Otros, Castañeda, por ejemplo, lo pone como una especie de chamán. Ya se va más a la cuestión incluso medio mística, también en torno a ciertas sustancias que alteran los sentidos y la cognición, bueno, como una especie de chamán. O sea que hay varias interpretaciones de qué era lo que tenía Don Juan. Pero yo lo asocio mucho al padre de la horda primitiva, que es como un hombre gozador, que lo tiene todo y puede tenerlo todo. Muchas veces las mismas mujeres queremos suponer que hay alguien que lo puede tener todo, porque es una forma de nosotras de evadir la castración también. Esto haciéndome la culpa, o sea, un poco tratando de pensar por qué sostenemos este tipo de engendros. Tipo de, bueno, de seres. Lacan hablaba de que es una fantasía femenina, digamos, el donjuanismo es una fantasía, pero sí, sobre todo creo que más que femenina es una fantasía histérica, porque es
sostener a alguien que tiene todo, que no lo pierde, bueno, en términos psicoanalíticos sería que tiene el falo, digamos, totalmente. Pero sería que lo tiene y que no lo pierde, o sea, que lo tiene con él todo el tiempo. Y eso es de alguna forma el juego que se da en los enamoramientos, voy a decir así. Por eso yo decía que tiene que haber la posición que lo lleva a cabo, que lo ejecuta, pero también la posición que de alguna forma le da el lugar a eso. Y eso, el escenario que posibilita eso es el enamoramiento, creo yo, donde la idealización está ahí, o sea, sobre la mesa. Entonces tiene que ver también mucho con el poder, ¿no? Porque lo que hablaba Flor hoy, el tema de esta despliegue de actos también para que los hombres le vean, ¿no? De que él es el más, digamos, él es el que posee más. De hecho, hace no mucho, uno que conozco, muy Don Juan también, y que está más relacionado con el arquetipo del chamán, y por eso ahora me dio gracia, ¿no? Que lo dijeras, que tienen como esta posibilidad como de encantamiento, incluso de tocarte la oreja, no sé, o sea, hay como cositas, así como técnicas. Sí, como de fascinar. Lo he visto. Hechizarte, ¿no? Como un poco. No, a mí en particular no me fascinó, pero me tuve que resistir, obvio. pero sí que veía a todas las chicas tipo caer, pero en 2 segundos, chicos. Era tipo, él hablaba, le sonreía y las chicas así. En 2 segundos, enfrente de mi cara, y yo decía, no. ¿Cómo lo hace? O sea, ¿cómo puede ser? Y hay como este poder del que ostentan y que saben que tienen, y eso les hace más poderosos aún y se les ve más posicionados. Este chico me llegó a hablar de por qué que se vaya a buscar sus mujeres, por qué se mete con mi harén. Ay, Dios, por favor. Estamos pleno, esto fue... Habría que mandarle a un reformatorio. Hay que crear academias o reformatorios de Don Juanes, por 2021. Favor. Esto no puede pasar hoy en día. Basta. No, pero sí, y así, y muy feliz como siempre. Y va destrozando a mujeres que también tienen la particularidad de estar en una situación de vulnerabilidad total. Muchas eran inmigrantes y no tenían a nadie acá. También eso, te agarra sola, ¿no? O sea... muchas, todas guapísimas obviamente, pero mujeres que de alguna forma no se afirman en sí mismas, o sea, con todo este avance del feminismo y demás, todavía parece que no les ha llegado como el momento de afirmarse, y sí que caen en la trampa de estas personas. Y después lo mismo con muchos hombres que también quieren ser como él, o al revés, lo encuentran competitivo, entonces se pelean con él, quieren lo que él tiene, quieren las mujeres que él tiene, o sea, y se genera todo así como una cosa muy romántica. Y de poder, como decías, de poder también. Igual rescatar algo que dijiste que me pareció importante, que el Don Juan hace daño, ¿no? Que es una persona que es verdad que va dañando por ahí a la gente, a las mujeres que caen, es verdad, en esta trampa, que como dijimos, y me parece importante que quede claro, es como esta trampa al final también, la mujer es parte de esta misma trampa, en el sentido de que queremos figurarnos un hombre que pudiera ser un hombre no castrado, es decir, un hombre que pudiera realmente, como si eso fuese posible, tenerlas a todas, gozar infinitamente, siempre estar bien, lo puede todo, tiene dinero, porque Don Juan era un empresario, tenía dinero, o sea que también es como esto de construir un ser ideal, como decía Gerald, ¿no? Idealizado, una especie de Dios entre los humanos, que lo tiene todo. Pues eso no existe. Entonces, enfrentarnos a esta cuestión de que de que Don Juan no existe, de que Dios no existe, de que Dios ha muerto, como decía Nietzsche, evidentemente nos angustia, porque te refleja como en un espejo tu propia castración, ¿no? Tu propia limitación como ser humano, para no caer en términos psicoanalíticos. Y después, por otro lado, hay que tener en cuenta el comercio sexual. El primer comercio del que tenemos nociones en la historia de la humanidad es el comercio de lo sexual. Y aquí, por eso aparece esta cuestión entre la rivalidad entre los hombres, que son los que se disputan a las mujeres, y la conquista por poseer el cuerpo femenino, ¿no? Lo puesto en valor sería. Lo puesto en valor, claro. Ahí la mujer objetizadísima. Sí. Yo creo que, tomando el punto del sufrimiento, creo que la postura del donjuanismo no es sin sufrimiento para la persona que lo lleva a cabo. Lo que pasa es que es muchas veces una posición en la cual la persona no se hace responsable. Creo que ahí está el punto. Pero
pero que no deja de ser sin sufrimiento, porque la imposibilidad de sostener vínculos, por supuesto que debe generar sufrimiento, a menos de que tenga alguna, no sé, algún rasgo psicopático, algo perversillo ahí. Claro, algo mucho más complejo, digamos, pero realmente, digamos, pues no sé, para las personas neuróticas que pueden ir andando por la vida y que en algún momento se fijan en esa postura, realmente genera mucho sufrimiento para las personas que se vinculan con él, pero también para esa persona. Y los vemos en los consultorios. Hombres, digamos, que sienten que no tienen nada que ofrecer o que tienen miedo de poner en juego eso que pueden ofrecer para poder establecer algún tipo de vínculo posible. Sí, total. Por eso tiene que ver con esta como con esta falta que ellos sienten, ¿no? Como que yo, bueno, con esta persona en particular yo decía, él cuando se va a dormir, pensaba esto, cuando se va a dormir, tipo a dormir, ¿no? Tipo con un cuerpo que no quiere, o que quiere querer, pero no puede querer. Tipo, no se debe sentir como el más solo en el universo, ¿no? Porque es como, todos me desean, pero como decía Flor, tipo, nadie me ama, ¿no? Es como que al final, objetivizando a los otros, o sea, tratándolos como objetos, se vuelve él mismo un objeto de deseo, pero no puede compartir con su falta, no puede compartir su sufrimiento, no puede compartir pues su vulnerabilidad o su debilidad en su momento o lo que sea, y eso le hace la persona quizás más sola del universo, y en ese caso creo que también que lo hemos hablado bastante, se relaciona bastante con el narciso, ¿no? Con el narciso que al final su problema es la incapacidad de amar, ¿no? No es de amarse a sí mismo, es que no puede amar. Es esta fijación. Ese es el punto más doloroso para mí, porque, bueno, los otros pueden no amar, ¿no? Pero creo que lo más complicado acá es la imposibilidad de amar, que tiene que ver con la imposibilidad de tolerar algo de la propia falta, porque si no, uno no ama, o sea, no se puede amar sin que uno llegue al punto de decir, bueno, en algo puedo y en algo no puedo. Ese es básicamente el amor, y ofrecer eso, no solo lo que puedo, sino también lo que no puedo. Y creo que, bueno, en esta postura del donjuanismo se sostiene siempre el poder, se sostiene siempre la ostentación de esa seducción, y se sostiene siempre la ausencia de la falta. Entonces, bueno, sostener eso no es sin costo, porque todos tenemos falta, o sea, desde el vamos. Exacto, dudas, incertidumbre, vulnerabilidad, ¿no? Como esto está en la base de todos. Y también hay otra cuestión, que amar es querer ser amado en algún punto, ¿no? Es decir, por eso, de alguna manera, en psicoanálisis a veces se dice que el amor es narcisista, siempre en el sentido de que uno quiere amar, pero también quiere ser amado por el otro, ¿no? Y en ese ser amado se encuentra un cierto alivio a veces al sufrimiento de existir, incluso, como en términos generales. Sí. Pero claro, uno es amado quizá en tanto objeto, ¿no? Y quizá en este sentido, por eso este tipo de hombre, Don Juan, no puede entregarse a esto, a ser objeto amado del otro, ¿no? En algún punto. Él siempre tiene que ser sujeto, entre comillas, activo, pero termina siendo, paradójicamente, ahí está la cuestión. Por eso es el burlado, el más burlado, el bufón. Termina siendo Don Juan un bufón ridículo. Un objeto termina Un objeto, siendo, o sea, exacto, porque es el más objeto de todos. En realidad es alguien que no puede encarnar el sujeto, creo yo, o sea, porque es ser objeto constantemente del deseo del otro. Sí, totalmente. Es como estar en una vidriera todo el rato, ¿no? Ah, claro. Y bueno, nada, un poco hablar... ¿Cuántas personas se me han pasado por la cabeza? A mí también. Y cuántas autocríticas también, de decir, bueno, bueno. Yo tengo una pregunta. Sí, autocrítica, por eso. Tengo dos preguntas en realidad, pero la primera es... también se aplica, o sea, apliquemos, ¿no? Ahora ya que los géneros se están de alguna forma diluyendo, ¿no? Y ya podemos adoptar posturas masculinas las mujeres y posturas femeninas los hombres, como no, pleno siglo XXI, ya es, vamos tarde. Son posiciones, por eso yo decía, no hay algo que se encarne para siempre. Uno a veces está en una posición y en otros momentos está en otra. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres también? No sé si se habrán conocido alguna que haya encarnado como esta situación. ¿De Don Juana? Sí, sí. Don Juanas. Sí, Don Juan. Bueno, quizá hoy en día, no sé, sí. Pero es verdad que acá repercute en los roles tradicionales de género, ¿no? Y eso hoy en día,
como va cambiando, quizás sí que hoy en día nos encontremos con Don Juanas o con Don Inés, ¿no? Doña Inés hay un montón, o sea, pero Don Juanas, yo creo que sí. Yo creo que dentro, por ejemplo, se me ha dado bastante conocer dentro del mundo, por ejemplo, lésbico, sí, alguna chica que era una Don Juana total, o sea, era imposible de retener, era siempre la encantadora, una sonrisa espectacular, empresaria también, las tenía todas, había estado con todas las del barrio y más allá, y de alguna forma hacía como un manejo muy estratégico de las relaciones entre estas mujeres, ¿no? Del ambiente. Entonces, pienso, ¿solo en el mundo lésbico pasa o también puede pasar en el mundo heterosexual de que ciertas mujeres en cualquier momento adoptemos también esta posición en donde, bueno, este gusta de mí, bueno, lo dejo por acá un ratito, pero también tengo a este y tengo otro en Madrid. Ahí hay dos cosas. Para mí hay dos cosas. Una, la cuestión, sí, un chongo en cada ciudad del mundo. Para que nunca para viajar, para hacer. Yo creo que hay acá dos cosas. Una, que el deseo del otro. Por tanto, hay un juego constante con el tema del deseo aquí que pasan hombres y mujeres por igual, ¿no? Cuando una compañera, esto a mí me pasó, el primer novio que tuve en la escuela, ¿no? A los 14 años, me acuerdo que una compañera vino y me dijo, ay, a él les gusta a todas. Y bastó que me dijera eso para que a mí también me gustara, ¿no? Era como, claro, les gusta a todas. Voy a hacer, no. Claro, es como el deseado por todas. No me quiero quedar afuera. Exacto, yo también lo deseo, ¿no? Y así me fue después, así me fue. O sea, por favor. No, bueno, nada. En fin, como que se da esta cuestión cuando alguien desea, o los niños se ve, cuando un niño está con un juguete, ¿no? Nadie quiere ese juguete, está solo el juguete allí, ¿no? Lo agarra un niño y el otro ya lo quiere. No lo quiere por el objeto en sí, lo quiere porque lo tiene otro y por tanto ya se lo torna deseable. Pero no es el objeto en sí lo que está en juego, sino el deseo del otro que hace que él suscite o despierte el deseo propio, ¿no? O sea, por un lado está esta cuestión que esto está en la base del comercio sexual, es decir, de tanto en hombres como en mujeres. Y por otro lado, creo que en Don Juan, que esto lo mencioné hace un rato pero no lo ahondamos, hay algo de nihilismo. Por tanto, hoy en día, en una época tan nihilista, tan fuera de sentido, después de la muerte de Dios, la caída de las religiones y tal, está lleno de Don Juanes que pueden incluso ser encarnados por mujeres, ¿no? Y aquí está la cuestión, o sea, Don Juan, de alguna manera, que cuando es salvado en el mito español por Doña Inés, ella lo salva de alguna manera de la cárcel del sexo, dice Zambrano, ¿no? Porque le ofrece un fundamento, un sentido a su vida a través del amor. Entonces, acá hay algo, ¿no? Hoy en día, como esto está tan en desuso... Me da más miedo eso que el Don Juan. Cada vez se ha ponido más cristiano. No, puede ser muy cristiano, pero para mí es muy bonito. Yo siempre apuesto por el amor. Y así me va en la vida. No hagan lo que yo... Claro, muy flor. No sean tan Julieta. Muy Julieta. Bueno, verá quién habla, por favor. Yo lo reconozco, es la única diferencia. A ver, yo creo que vuelvo un poco al punto que hablábamos al principio. Yo creo que la sociedad promueve bastante posiciones narcisistas en donde es muy difícil poner en juego los propios deseos y donde es muy difícil dar lugar al otro en subjetividad, no al otro como objeto. Creo, me parece. Entonces, no me extrañaría a mí encontrarme con Don Juanas. No sé si se presentan con los mismos condimentos, pero habría que ver si la esencia es la misma. Se me ocurre a mí estas mujeres que yo he escuchado mucho, no sé qué piensan ustedes o qué tienen para aportarme, pero yo he escuchado mucho a estas mujeres que aprovechando un discurso más tradicional de la época, digamos, o sea que ya ni siquiera, que es anticuado para la época de hoy, pero es un discurso que todavía está vigente. Y este discurso donde el hombre me tiene que pagar todo. Ay, no salgo a la primera cita y si no me pagan, chao, adiós. Odio. Y hay muchas mujeres que sostienen vínculos así, del estilo donde... El hombre voy a decir así, la mascarada de ser la barrada, o sea, porque la mascarada yo no puedo, yo no tengo, pero cuando el hombre aporta, bueno, más vale que aporte, porque si no aporta... Más vale que tenga, él tiene que ser el que tiene, que es el problema. Yo lo veo muy cercano al don Juanismo, no sé si es exactamente eso, pero lo veo muy por ahí, porque tiene que ver mucho en relación al tener, o sea, y más, no sé si tanto al tener, incluso al ser, o sea, el otro tiene que encarnar eso que yo necesito que sea, si no...
¿Qué pasa? Total, y encarnar la masculinidad hegemónica, porque al final, don Juan, perdón, pero es el paradigma de la masculinidad tradicional, occidental, de siempre. El hombre, esta soledad masculina, hay una gran soledad masculina donde él no puede amar, no puede ser amado, pero hay una virilidad, hay una actividad en torno a lo sexual constante, o sea, como una fuerza de deseo sexual siempre presente. Y es como, ¿esto puede ser posible realmente? Porque muchos hombres después, cuando no tienen ganas, incluso hoy en día se sienten como... ¿Cómo no voy a tener ganas, no? Tendré un problema, o si tienen alguna disfunción sexual, vaya tela, ¿no? Como dicen acá, porque es como, el hombre siempre tiene que poder, el hombre siempre tiene que estar a punto para el acto sexual, el hombre siempre tiene que ser el deseante. Y esto quizás es lo que tengamos que construir también. Yo creo que en parte es un trabajo que tenemos que hacer las mujeres, en el sentido de dejar de ser estas personas que sostienen este tipo de perfiles, donde el hombre siempre es el que tiene, el proveedor, el garante, el viril, el fuerte, el que, no sé, ¿no? Es como, basta ya de esto, basta, por favor. Los hombres son seres vulnerables, con dudas, con preguntas, que a veces no pueden, que a veces no quieren, que a veces no tienen. Eso creo que es algo difícil de entender, pero sí. Y después con lo de las Don Juanas, bueno, he escuchado mucho hoy en día comentarios, y uno mismo quizás los ha hecho como de... yo solo lo quiero para tal, ¿no? Para follar, o que se saque la camisa, ¿no? O de objetizar al hombre. Porque vivimos en una sociedad en la que todo se objetiza. Y todos nos objetizamos. Es decir, nosotros somos objetos dentro de esta misma sociedad de consumo. Total. Que todo lo vuelve un objeto parte de esta maquinaria devoradora, ¿no? Consumidora. Y claro, nosotros no quedamos exentos de esto. Entonces nos objetizamos incluso... constantemente, ¿no? Y también está como esta rápida etiqueta, ¿no? De, es tu chongo, es tu chongo. ¿Qué es mi chongo? Es tu cuerpo, tu hueso. El cuerpo, ¿no? Tu hueso, tu cuerpo, tu chongo. Y yo qué sé, tu vínculo, dicen por ahí. Vínculo, bueno, esa es afamada. No suena bien, pero... ¿Qué es vínculo, bro? No, porque un vínculo, ¿qué significa? O sea, ¿qué es un vínculo? Un vínculo tengo con el carnicero de abajo de casa. O no, ni siquiera era el vínculo. O sea, el vínculo implica... Suena mejor que cuerpo o hueso. No sé. Tu gato. Folla, amigo. Entiendo por dónde van. Igual, hay mucha demanda de clasificar y de poder determinar las cosas rápido. Y todo tiene que ser rápido. O sea, todo es así. Desde el tema, no sé, a mí se me ocurre desde la salud mental en adelante. O sea, hasta incluso en las relaciones. Hoy, con una foto vos tenés que saber si esa persona es indicada para vos. O con una descripción. O sea, todo rápido. El mundo de la inmediatez. Sí, la instantaneidad. De la clasificación, pero automática. Y hay también como, bueno, estamos hablando, ¿no? Que de alguna forma, así como un poco el sistema neoliberal de comprar y tirar, ¿no? De alguna forma favorece el donjuanismo, tanto en hombres como mujeres, en el sentido de que cuando ya veo, o sea, ¿por qué no puedo amar? Será quizás porque no me quedo el tiempo suficiente para sostener la falta del otro, mis propias faltas, como estabas contando hoy, y también es como cuando viene lo malo, ¿no? El otro día le comentaba a Flor, le digo... ¿qué pasa cuando la relación se torna aburrida? O sea, cuando algo tipo ya empieza a ser cotidiano y ya, yo qué sé, comemos fideos con tuco una vez por semana, miramos Netflix y no sé, este día la serie no estuvo tan buena, entonces no sé qué, y ya no estamos en la etapa de enamoramiento, no hay tantas hormonas, no tenemos ganas de tener sexo todos los fines de semana. Entonces, ¿qué pasa? No, la relación no funcionó. No somos para... ¿Qué pasa con esto? Porque ahí ese sería el momento en donde uno podría sostener, ¿no? Y quizás ahí aprender a amar, ¿no? Porque lo anterior fueron hormonas, ya sabemos. Sí, o el enamoramiento que hablaba Gerald más temprano, ¿no? Como el enamoramiento donde en realidad hay mucho de miento, mucho de mentira, mucho de ilusión, exacto, es una mentira el amor. Porque el amor tiene que ver con todo lo contrario, ¿no? Como, el enamoramiento es como una especie de hechizo, donde estamos todos enceguecidos casi frente a una especie de poder, no sé, mágico, hechicero del otro. Y no, el amor tiene más que ver con algo mucho más de lo terrenal, del aceptar al otro como es, de la dificultad también de sostener, como vos decís, ese vínculo. Que nadie es tan divertido todo el rato. Y tenés razón, la era neoliberal, capitalista, llámese como se le llame, necrocapitalismo, bla, 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 sí que fomenta el donjuanismo, porque primero vivimos en una constante relación de objetos,
de objeto a objeto, todo el tiempo. Relación con los objetos, los humanos objetizados, consumir. Todo es consumible, descartable, desechable, sustituible y reemplazable. Hoy en día, como hacemos cuando compramos un teléfono, lo mismo pretendemos hacer con las parejas. Hola, quiero el recambio, quiero el reemplazo, mándenme otro porque este ya no me gusta, ¿no? Es como, quiero cambiar de color. Encantaría tener una Amazon de pareja. ¿Se acuerdan de ese programa en MTV de Next? Sí. Decías Next. Y era como el primer Tinder, ¿no? Total. O sea, te presentaban a uno, no te gustaba, Next. Se lo sacaban ahí en la mitad de la cita. Te lo sacaban, volaba y venía otro. Era la vertiente más descarnizada, porque era, no sé si ustedes se acuerdan, pero era la persona bajando de un bus, llegando, y a veces era darse vuelta y decir Next. Y era... ¿Qué vio? ¿Qué hice? ¿O de cómo me moví? O sea, realmente... ¿Cómo es mi cara? O sea, para que la vertiente debe pasar con Tinder, debe pasar también. Yo he tenido una sola cita a Tinder y fue un fracaso total. Yo me fui a los 2 minutos, o sea, apenas llegué ya me quería ir, tendría que haber tenido valentía y haberme ido al principio, pero dije, bueno, me tomo la birra y después me voy, me retiro, pero... Yo creo que, a ver, todas estas cuestiones, estos gadgets, estos aplicativos nos sirven, son parte de la vida cotidiana de uno de hoy, y que en algún punto promueven las relaciones efímeras porque te brindan las herramientas para que todo sea rápido, pero creo que también va en la postura que uno pueda asumir frente a eso. Digo, no sé, hay personas que se conocen yo con mi pareja me conocí por Instagram y acá estamos. O sea, no digo que sea la mejor pareja del mundo, pero por lo menos hemos podido sortear varias cosas, varios avatares de la vida. Y bueno, creo que de alguna forma la posición que uno toma, si se queda como atrapado en el enamoramiento, que puede durar más de 1 mes, de 2 meses, de 3, a veces dura toda una vida, digamos, ¿no? Pero el enamoramiento en sí hace que las personas no puedan de alguna forma jugar otra cara, otra vertiente del amor, que es una vertiente donde uno tiene que aceptar al otro con sus fallas y también aceptarse uno mismo, que es este juego del amor que vos hablabas, ¿no? De permitir que el otro nos ame, pero permitirse también uno a amar. Exacto. Y dejar de hacer, qué bonito, sí. Dejar de hacer zapping, ¿no? Hacemos como una especie de zapping con la gente también, que por eso a mí no me gusta Tinder o este tipo de aplicaciones, es por decir la más conocida, ¿no? Porque es muy feo, es la objetización total de los individuos, ¿no? Esto de ir pasando así, descartando, no sé qué. Es como hay algo, o bueno, incluso a los que le das like o match o como se llame, igual también lo haces en función de la imagen, de una frase que resume supone su personalidad, que te ponga que mide 1,85. 1,85. Sí. Soy ingeniero. Es un dato importante. Y está bien que hago escalada. y mis amigos tienen un yate. Claro. Y dices, ¡ay! Es una gran objetización y hacer scroll y pasar. Y es lo que hacía Don Juan, es que justamente lo que hacía Don Juan, pasar de una a otra para nunca conocer a ninguna. O sea, esto es importante porque creo que hoy en día, cuando empezamos realmente a conocer a alguien, lo cual implica no conocer solo lo ideal, lo bello, lo bonito y lo grandioso que esa persona es, sino conocer también lo que esa persona es en tanto que ser humano vulnerable, inseguro, indefenso a veces, ¿no? Que tiene sus fantasmas, sus defectos, sus cosas, ¿no? Como todo el mundo. El desenamoramiento llega. Eso es, el desenamoramiento llega. El tema es que llega cuando realmente hay algo del deseo que se puede poner en juego. Si no se puede poner nada del deseo en juego, el deseo propio, digo, la posición ideal, bueno, se sostendrá. A mí me encanta cuando cae el enamoramiento, porque yo soy muy de la cotidiana. Lo doméstico me encanta. Así como el desayunar con el otro y no hablarte. Y tipo, genial, me viene genial. Porque creo que hay este temor también a que, como decía Flor, cuando me encuentro con el otro verdaderamente, luego de este enamoramiento, ¿no? Y esta cosa ideal, en donde yo proyecté una persona ideal, no sé qué, esta persona ideal cae, me encuentro con el otro de alguna forma verdadera, nos damos cuenta que el otro ni es tan divertido, ni es tan original, ni es tan auténtico, ni nada. Es un tipo, una tipa de carne y hueso, que tipo se levanta con mal aliento, se baña raro, a veces no se corta las uñas de los pies y... no se lavan las tazas. No, yo qué sé, no saca los pelos de la ducha, cosas así, tipo terribles, y que nada, y que es el otro, ¿no? Entonces, ahí mismo
en cuanto yo me encuentro con el otro, que es más real, al menos, más real que esta imagen que he proyectado antes, yo creo que ahí el temor brutal de hoy en día, justamente por el narcisismo y esta cosa instantánea del zapping, es el encuentro con, que ya lo han dicho de alguna forma, es el encuentro con uno mismo. Porque cuando el otro cae, el otro ya no pasa a no ser espectacular, entonces no tengo a alguien en mi casa en pelotas espectacular todo el rato que me genera deseo. Entonces, ¿con quién me encuentro? Ahí me encuentro conmigo mismo, con mi propio deseo y con decir... Y con tu castración. Y también. tengo que hacer algo yo y me encuentro incluso con mi angustia cuando estoy con el otro. Y eso es lo más lindo para mí es lo más lindo del amor, ¿no? Encontrarse con la angustia de uno y poder, sin embargo, levantarse con el otro y estar con el otro y que el otro esté ahí en una compañía, ¿no? Y yo tener la posibilidad de estar viviendo con mi angustia y conmigo mismo y con mi deseo. Y es que hoy le tenemos terror a la angustia. Y me da mucha angustia, pero vamos a tener que ir cerrando. Bueno. Qué triste, pero seguimos en el after. Bueno, acá siempre hay after y seguimos con el tema. A veces salen incluso cosas increíbles en el after, pero bueno, creo que por el tiempo tenemos que ir cerrando. Abierta, sí, pero está bueno. ¿Te queda alguna en particular? Bien. No, yo me quedo pensando en esta posibilidad del donjuanismo a nivel de las mujeres. Digo, hay muchas cosas que quedan pendientes también. ¿Qué pasa con digamos, en algún momento es posible que ciertas personas que sostienen eso se hagan una pregunta respecto de que dé un viraje a la relación, pero que no sea descartar a esta persona, sino si hay alguna posibilidad? Pero bueno, eso implica un juego de a dos, no, de a dos. Un puente no se sostiene de un solo lado, dijo Jorge Luis Borges, no, es Julio Cortázar. Ya la birra me están empezando a pegar. Un puente no se sostiene de un solo lado. Sí, efectivamente, siempre hay dos. Siempre se trata de por lo menos dos. Hoy en día a veces más, hay triejas. Parejas de a tres, yo qué sé, orgías, lo que sea. Pero parejas de 5, pero bueno, sí. Nada, lo importante es eso, ver si queremos vivir en una superficialidad constante y al minuto de nuestra muerte estar pensando que tuve unas relaciones superficiales y al final no conocí a nadie, no amé, o me quiero dar la chance, ¿no?, de pasar por... A mí díganme romántica, pero yo la vida sin amor no tiene sentido, bueno, señores. Pero a ver, creo que para cerrar, digo, lo esencial, lo que dijo Andy, digo, amar... para poder amar hay que sufrir y hay que angustiarse y hay que encontrarse con algo de eso que no me gusta tanto de mí mismo y del otro, si no se puede. Y creo que eso es el punto, porque bueno, muchas veces se promueve el amor como la salvación, lo bonito. Sí, el amor es muy bonito, es cierto, pero también tiene pero implica sufrimiento y sacrificio, sobre todo sacrificio. El amor es sacrificial siempre, o sea... No hay amor sin sacrificio, de hecho, si no es todo lo contrario, si no es idealización. Lo vamos a poner en juego, pero sí... El amor es sacrificial. En el amor hay angustia. No, sacrificio también, o sea, es imposible pensar el amor sin sacrificio, o sea, es esto que decimos de aceptar ya los errores del otro, los defectos del otro, el que no saque los pelos de la ducha y toda esta cuestión. Hay algo de sacrificio en eso. No quiere decir que sacrificio en el sentido de que te dejes pegar, ¿no? O sea, por favor. No, hay un punto de compromiso y de responsabilidad con la falta del otro y mi falta. Exacto. Eso es lo que... Yo creo que, y ese es el punto de angustia, cuando uno cede a cuestiones que están, digamos, establecidas así para uno. Bueno, cuando uno cede algo, pues yo no lo vería como sacrificio, sino como un ceder. No todo es sacrificio, porque el sacrificio implica cierto padecer ahí. Bueno, pero el amor implica un padecer. El amor implica padecer, pero también. Pero bueno. La familia, por ejemplo, ya ni siquiera hablando del amor estrictamente marital, pareja, partener, el amor familiar. ¿Y dónde hay más también sacrificio y sufrimiento y encuentro con eso de esa angustia constante, lo Unheimlichkeit, como decía Freud? Es como que ahí podemos mismo, ¿no? terminar de... Chicos, nos vamos. No vamos a poder nunca. Vamos al after a hablar de... Gracias a todos los oyentes. Una vez más, Nico. Adiós. Hasta la próxima. Adiós.